Ya. Lo llevanté hoy día. Antes que nada, Fernanda me dijo que les diera un aviso, que es que este viernes, déjame leerlo bien, este viernes van a tener una visita guiada al laboratorio del DICTUC con el profesor Bonifacio Fernández, ¿ya? Ella va a mandar un anuncio a las 3:30 para ver cómo se pueden inscribir y hay dos horarios, a las 11:30 y a las 12. Eso lo van en grupos de 20. Eso lo va a decir Feña y Fernanda igual en el anuncio. Pero era para recordarle y decirles que en verdad es una muy buena oportunidad. Más encima que el profesor Bonifacio, o sea, ya como que ya no hace clases y es muy reconocido en hidráulica. Sobre todo para los que quieran seguir en hidráulica, es una buena oportunidad para conocerlo. Eso, ya. Ahora vamos con la ayudantía. Ya, la ayudantía hoy día es conservación de momentum y Euler, pero el profesor me acaba de escribir de que Euler no lo alcanzaron a ver, así que la parte del último problema que se trata de eso, yo les voy a subir la pauta con el ejercicio, pero va a quedar como propuesto nomás, para cuando lo vean y después si lo quieren hacer. Así que eso. Partamos. El problema 1 dice, un chorro de agua que sale de una manguera de diámetro de 0,1 metros a una velocidad de 4 metros por segundo impacta en una placa inclinada en 45 grados. Como se muestra en la figura 2, la componente tangencial a la placa la componente tangencial a la placa de la resultante del chorro es igual a 0. ¿Ya? ¿Qué datos nos dan aquí? Este diámetro, le vamos a poner el diámetro 1, es de 0,1 metros. Que esta velocidad 1 es de 4 metros por segundo, y el 45 grados que ya está en el dibujo. Nos piden, determine la velocidad de los chorros en los puntos 2 y 3, escriba todas las suposiciones y considere que la ecuación de Bernoulli puede utilizarse a lo largo de las líneas de corriente. Ya, vamos a escribir un supuesto, que es que no existen pérdidas de energía ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo aplicar Bernoulli sin preocuparme por las pérdidas por fricción o singularidades. Entonces yo voy a tomar dos puntos. Aquí mi punto 1. Y mi punto 3 y mi punto 2. Y yo voy a hacer Bernoulli entre punto 1, que es donde yo conozco ciertas variables, y el punto 2 y 3 que quiero conocer las velocidades. Ya. Este es un segundo. Ya. ¿Qué me dice Bernoulli? Que Bernoulli en 1 tiene que ser igual a Bernoulli en 2 y igual a Bernoulli en 3, porque no existen pérdidas de energía. ¿En qué se traduce eso? Bernoulli, ustedes saben que es la cota geométrica, Z, eh, más la presión en 1 dividido en gamma, más la velocidad en 1 al cuadrado dividido en 2G. Esa es la expresión de Bernoulli, ¿cierto? Y eso tiene que repetirse tanto para 2 como para 3. Si tienen preguntas me van interrumpiendo nomás. Z3 más G3 gamma más velocidad 3 al cuadrado dividido en 2G. ¿Soledad? ¿En qué afecta que la componente tangencial a la placa sea lo que dice como al final del enunciado? Ya, eso nos va a servir para la pregunta B. Ahí les voy a decir por qué. Ya.
Porque ahora estamos viendo energía. Lo que se refiere a la componente tangencial es una fuerza. Entonces, como Bernoulli solo ve energía, en teoría no te importa ese dato que te dan en el enunciado. Ya, ya, gracias. De nada. Ah, y Pablo no respondí tu pregunta, pero sí se va a responder un form, parece, pero todo lo va a decir Fernanda a las 3:30, para que esté atento. Ya, otro supuesto que vamos a hacer es que 1, 2 y 3 están al mismo z. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque no nos dan ninguna información sobre alturas, entonces esto puede ser un chorro que todo está a la misma altura geométrica. Y también esto no es un supuesto en teoría porque esto es un chorro, entonces el chorro cuando está al aire libre, la presión en 1, la presión en 2 y la presión en 3 van a ser presiones atmosféricas, entonces van a ser igual a 0. Como si la mirada del dibujo sea de arriba. Claro, como dices tú, Pablo. Internet está para... ¿Qué crees que repita, Jacob? Todo. Ya. Si no, igual después puedes ver el video, porque si está muy mal en internet, tampoco, si no nos vamos a alargar mucho. Pero repetimos, es cortito. Ya, hicimos el supuesto de que no existen pérdidas de energía para poder utilizar Bernoulli, ¿ya? Entonces, al hacer ese supuesto, yo puedo decir que mi energía en el punto 1 es igual a mi energía en el punto 2, porque yo sigo una línea de corriente de ahí hacia allá. Y también mi energía en el punto 1 va a ser igual a mi energía en el punto 3, porque hay unas líneas de corriente que hacen así. El Bernoulli ustedes vieron que es la cota geométrica más la altura de presión más la altura de velocidad, ¿ya? Entonces yo puedo igualar estas tres expresiones. Otro supuesto que yo hice es que 1, 2 y 3 están a la misma altura, en la misma cota geométrica, porque no nos dan más información y no es relevante al final. Y esto no es un supuesto, pero como es un chorro, tanto 1, 2 y 3 están al aire libre, entonces hay presión atmosférica. Entonces esas tres presiones son iguales a 0. Por lo tanto, ¿qué cosas puedo eliminar yo? Puedo eliminar los z que son iguales y puedo eliminar las presiones que son iguales a 0. Ya. Entonces, me quedaría que la velocidad en 1 al cuadrado dividido en 2g tiene que ser igual a la velocidad 2 al cuadrado dividido en 2g, igual a la velocidad 3 al cuadrado dividido en 2g. ¿Eso qué significa? Que la velocidad 1 tiene que ser igual a la velocidad 2, tiene que ser igual a la velocidad 3, y como velocidad 1 la conocemos, esas tres velocidades son iguales a 4 metros por segundo. ¿Ya? Este es un ejercicio súper simple, o sea, es básicamente soledad. Perdón, ¿por qué o sea, por qué sabemos que las presiones son todas iguales y igual a 0? Ah, ya, porque aquí nos dicen que es un chorro que sale de una manguera. Imagínate, aquí hay una manguera y está tirando el agua hacia afuera, ¿ya? Esta agua que está afuera, o sea, que ya salió de la manguera, está a presión atmosférica, porque está en contacto con el aire. Entonces la presión en 1 va a tener que ser igual a 0, y en 2 y en 3 también. Ah, ya. Ya, entonces se refieren como a 1, 2 y 3 como justo en la salida del agua. Ah, claro, sería como así, como ahí y ahí, ¿cachai? Como que está en contacto con el aire. Ya, ya, perfecto. Gracias. Em, José. Sí, tenía una pregunta también con ese paso. No Ujú. entiendo cuando dices que 1, 2 y 3 están en el mismo Z. Ya. Es como dijo Pablo, es como si esto lo estoy mirando desde arriba. Y si tú tiras un chorro, 2, 3 y 1 están al mismo Z.
Ah, ya. Yo creí que lo estamos viendo desde el lado. Ya, ahora sí. Claro. Acá. Gracias. Es que tampoco igual, como no te dan información, tú voy a asumirlo, porque no, es imposible sacar el set si es que estuviera así como sacar el Z. ¿Cachai? Ya, perfecto. Pero en cualquier caso, en cosas de pre o cosas así, no van a haber este tipo de ambigüedad, ¿verdad? Claro, no. O sea, te Ya. dirán como o todos están al mismo Z o en una vista en planta, o si te Ujú. dicen aquí mismo, considere todas las suposiciones, en general también voy a hacerlas. No es, Ya, como que no es perfecto. tan Gracias. ambiguo si es que no hay tanta información. ¿Cachai? Ya, sí. Ok, gracias. Ya, eso con el... Eh, José, en la última línea, Ujú. sabemos que es 4 por el enunciado, como B1, ¿cuál de las B es 4 por el enunciado? No cacho bien cuál es el movimiento que está B1. pasando. B1 es 4. Acá lo anoté, porque sale un chorro de agua, sale una manguera de un diámetro 0,1 a una velocidad de 4 metros por segundo. Ah, ya, B1 es 4, entonces por eso B2 y B3 también son 4. ya. Si la manguera hubiera tenido distintos diámetros en los puntos serían distintas, ¿o no? No, el diámetro no tiene influencia aquí, porque ya te dan la velocidad. Las presiones eran 0 porque esto es un chorro al aire libre. Cuando el agua está en contacto con el aire, esa agua está presionando frío. ¿Ya? Es como cuando yo sé que la superficie de mi piscina está presión atmosférica porque está en contacto con el aire. Carlos. Ya, démosle con la B. Ya, y la B sale, calcule los caudales en cada punto, Q1, Q2 y Q3. Ya. Y aquí vamos a utilizar lo que dijeron antes, lo que sale en el enunciado, que es la componente tangencial del chorro es igual a 0. Vamos a notar esto, que el diámetro 1 era igual a 0,1 metros. Y la velocidad 1 igual a 4 metros por segundo. Ahora también sé que mi velocidad 3 también es 4 metros por segundo, mi velocidad 2 es 4 metros por segundo, y eso. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Primero yo en 1, me piden Q1, Q2 y Q3. En 1 es bastante fácil, porque yo sé que Q1 es igual a la velocidad en 1 por el área en 1, ¿cierto? Y la velocidad en 1 la conozco, y el área en 1 también la conozco, porque al final tengo el diámetro. Entonces el diámetro 1 al cuadrado dividido en 4. Esto queda 4 por pi por 0,1 al cuadrado dividido en 4. Y eso les va a quedar a que el caudal es 0,03142 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo Q1. Ahora, para Q2 y Q3, tengo dos incógnitas y necesito al final dos ecuaciones para obtenerlas, ¿cierto? Entonces la primera, que es la más intuitiva, es continuidad. Yo sé que si a mi volumen de control, que sería este, básicamente lo que está en gris, entra Q1, tendrá que salir Q2 más Q3, ¿cierto? Porque son mis dos vías de salida. Entonces, por continuidad, aquí la masa se tiene que conservar, lo que entra es igual a lo que sale. Y la segunda ecuación, que es lo que vieron ustedes en conservación de cantidad de movimiento, es que mis fuerzas externas, como vector, serían igual a ρ por o sea, como ρ por Q. A ver, ustedes vieron ρ por Q por B, ¿cierto? Ustedes vieron esto, a ver, lo voy a anotar aquí como que mis fuerzas externas son igual a ρ por Q por V de salida menos V de entrada, ¿cierto? V2 menos V1, exactamente.
Esto es cuando Q es constante en todas las salidas y todas las entradas, ¿cierto? Pero aquí yo, mi Q1, mi Q2 y mi Q3 son distintos, por lo que yo tengo, o sea, por lo que yo sé. Entonces, el ρ lo puedo sacar para afuera porque es el mismo para todos, pero aquí tengo que separar los Q. ¿Cuáles son mis velocidades? ¿Cuáles son mis salidas? Dos, Me perdí, José, ¿por qué estamos usando la fuerza? porque ya utilicé, o sea, ya utilicé energía, ya utilicé continuidad. Ahora otra forma de encontrar, como de tener otra ecuación es igualar fuerzas, que es la conservación de cantidad de movimiento. Ah, entonces vamos a armar las fuerzas como de todas las aguas, como la que entra y las que salen. Claro, Ya. es como conservación de cantidad de movimiento, que es el momentum, que es lo que sale como el tema de la ayudantía. Ustedes lo vieron como vieron el teorema, o sea, vieron la derivación en clases, que uno llega a una expresión parecida a esto, que las fuerzas externas son igual a el caudal másico, que es ρ por Q, por la velocidad de salida menos la velocidad de entrada, y en vectores. Si el Q no es constante, ¿por qué podemos usar la fórmula? Ya, es que eso es de la misma derivación, porque antes de que el Q saliera por fuera constante, es como así: Q salida por velocidad de salida menos Q entrada por velocidad de entrada. Esa en realidad es la ecuación un poco más general, pero la que ustedes vieron tiene un Q afuera porque QS es igual a QE, por eso sale para afuera. ¿Sí? Ahora quizás queda más claro. O sea, mis salidas son 2 y 3, ¿cierto? Entonces yo voy a poner Q2 por mi velocidad 2 en vector. Más Q3 por velocidad 3 en vector. Menos mis entradas, que es Q1 por velocidad 1 en vector, ¿cierto? Ahí quedó un poco más claro. Es como el caudal por la velocidad en cada salida menos el caudal por velocidad en cada entrada. Esto se puede hacer desde el principio, cuando ustedes veían la integral y todo eso, solo que yo lo quise hacer como la ecuación ya un poco más simplificada para no tener que hacer todo el desarrollo que ustedes vieron en clase. Eso. Ya. Entonces ahora tengo que identificar cuáles son mis vectores V1, V2 y V3, ¿ya? Y mi vector fuerza. ¿Qué voy a aprovechar de lo que me dicen en el enunciado? Es que la componente tangencial a la placa de la resultante es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar un eje. No voy a tomar el eje X horizontal, sino que voy a tomar este eje X como inclinado, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo sé que ahí mi fuerza en X va a ser igual a 0, porque me dicen la componente tangencial de la placa es igual a 0. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Es porque al final la fuerza ejercida en la placa en este eje es igual a 0. Entonces voy a aprovechar eso para tener una ecuación más fácil. Aquí tengo dudas, entonces tendríamos como que tenemos que descomponer entonces la velocidad de entrada y las de salida. O sea, las de salida no, pero las de entrada sí. Exacto. Eso Ya. hay que hacer, ¿cachai? Entonces ahora tú, en ese eje X, tú sabes que V2 en vector es igual a menos B4, ¿cierto? Le vamos a poner el itongo, como en el eje X. Y yo sé que mi B3 es 4 positivo en itongo, ¿ya? ¿Y qué pasa con B1? Como dice Yaku, va a haber que descomponer la entrada, porque está inclinada. Entonces, eso igual es fácil por trigonometría. Ustedes saben que esto va a ser menos B1 coseno de 45 grados en I, menos porque
si ven yo esta velocidad la tengo que descomponer en esa velocidad y esa velocidad, ¿cierto? Y esa velocidad, como ven, va hacia allá, como en la dirección contraria del eje X que yo definí. Bueno, Una y... duda. ¿Sí? ¿No afecta que no hicimos como esta descomposición antes de obtener las velocidades 2 y 3? No, porque la conservación de energía no es una conservación vectorial, es una conservación de energía. Ok. La energía no es vectorial, es como es una cantidad. En cambio, las velocidades y Ya, las fuerzas sí son vectoriales. ya, y entonces, o sea, esto como, esto lo hiciste así en el sentido de que es más fácil como descomponer la velocidad 1 que dejar como sistema de referencia la velocidad 1 y descomponer la 3 y la 2. Claro, pero más que por eso, por Es esto que, que dicen aquí. según yo, como que igual te quedaría en un componente una incógnita. Como que vaya a arrastrar una incógnita que no nos da el enunciado. Por eso tenemos que usar Exactamente. el... Ah, Como dice Yaku, yo ya. aproveché esto, que es la componente tangencial. Yo sé que la fuerza en X, en este X que yo definí, es 0, porque hay una componente nula. Entonces, si es que yo lo hago de la otra forma, voy a tener una fuerza que se ejerce sobre la placa que yo no conozco. Ya, perfecto. Gracias. Eso, ya. Y me queda esta descomposición en el eje X, y como, o sea, puedo escribir la fuerza descompuesta, pero solo me importa lo que está en X, como acabo de decir. Entonces, yo sé que esa es mi componente en X. Entonces, si yo hago en eje X, tengo que Fx es igual a ρ por Q2 por menos 4 más Q3 por 4 menos Q1 por menos V1 coseno de 45 grados. Vamos a escribir al tiro como 4 porque lo otro me lo escribo como 4. Aquí me perdí con los menos. ¿Puedes repetir eso? Ya, sí. Yo estoy haciendo fuerza en X, ¿cierto? Entonces, tengo que respetar también la magnitud y el sentido de los vectores. Entonces, yo sé que V2, como escribí aquí arriba, es menos 4, porque el V2 va en contrario a mi eje X que yo definí. V3 es positivo, porque va en la dirección que eje que yo definí. Y V1, la componente en el eje X, también es negativa, porque va hacia allá. ¿Se entiende? Entonces yo el vector lo tengo que reemplazar aquí. Como yo estoy solo en Ya, X, lo tengo que reemplazar por mi magnitud y el sentido que tiene. ya, y caché. Gracias. Ya, de nada. Ya, yo sé que esto es 0, igual a ρ por menos 4Q2 más 4Q3 más 4 por coseno de 45 grados por Q1. ¿Ya? Rho lo puedo eliminar, el 4 también, porque todos tienen un 4, y lo puedo sacar porque aquí hay un 0. Entonces queda la ecuación 0 igual a Q3 menos Q2 más Q1 por coseno de 45 grados. Sí. Ya. ¿José? Sí, no entiendo como por qué estamos diciendo que fx es 0, Ya. como conceptualmente. Sí, está bien. Porque tú, a ver, piénsalo así, cuando tú tiras un chorro hacia en este caso la placa va a sentir una fuerza, ¿cierto?
Sí, Pero sí. la fuerza que me dicen ahí, me dicen que la componente tangencial, es decir, como el agua tangencialmente con esta placa que yo estoy tirándole el chorro, no va a tener Ujú. ninguna fuerza. Eso es un supuesto que nos da el enunciado. Ya. Entonces, por eso Ujú. yo puedo decir que es cero. Eso no quiere decir que el chorro no ejerza fuerza sobre la placa, porque en la otra dirección sí va a haber una fuerza. Pero entonces estamos suponiendo que la fuerza por el lado derecho y por el lado izquierdo es la misma, ¿verdad? Como por el lado, ¿qué Como, fuerza? al final de cuentas, si nosotros estamos definiendo el Gx Ujú. como en la dirección donde está saliendo, estamos diciendo que la fuerza en X es cero, significa que la fuerza del chorro por el punto 3 y por el punto 2 son iguales, ¿verdad? Pero también hay una fuerza, o sea, algo en X de la velocidad 1. Ah, entonces estamos igualando la fuerza de la componente X en el punto 1, igualándolo con la fuerza X en el punto 2 y 3. Claro, es que aquí la ecuación de cantidad de movimiento es fuerzas, pero también como dice cantidad de movimiento. O sea, las velocidades también, el momentum que ustedes vieron en algún curso, que también, o sea, sé que se olvida rápido, En dinámica, sí. ¿sí? No se puede dar nombre nomás. Entonces la fuerza y momentum también, el momentum puede generar una fuerza. Entonces al final, yo lo que estoy igualando es la fuerza que se ejerce sobre la placa con el momentum que tiene el agua. Ya, perfecto. Ok, gracias. Ya, entonces aquí yo tengo una ecuación, yo Q1 lo conozco, me falta Q2 y Q3, pero tengo la ecuación de arriba, de aquí, yo sé que vamos a despejar Q3, es igual a Q1 menos Q2. Si yo reemplazo eso de aquí abajo, 0 igual a Q1 menos 2Q2 más Q1 por coseno de 45. ¿Por qué simplifiqué los P con los 4? Ah, no. Dividí como, multipliqué por 1, dividido en 4 y ρ. Como que hay un 0, se me va a ir el ρ y los 4. No es que el ρ valga un cuarto y yo lo elimine. Entonces despejo Q2 nomás. Y me da que Q2 va a ser Q1 por 1 más coseno de 45 grados dividido en 2. ¿Ya? Y todo esto lo tengo, Q1 lo conozco, que es 0,03142. José, ¿Sí? me perdí cuando pasaste de Q3 es igual a Q1 menos Q2. Ah, mentira, ya me acordé. Nada, Reemplacé ahí Q3, Q1 menos Q2, y el menos Q2 sí. con este menos Q2 te queda menos 2Q2. Ya. Y reemplazando solo Q1 y coseno 45 lo conocen, 0,0268 metros cúbicos por segundo. Y Q3 es fácil de obtener, ya que sabemos que Q3 es igual a Q1, que es 0,03142, menos Q2, que lo acabamos de calcular, menos 0,00268. Q3 igual a 0,00462 metros cúbicos por segundo. Y que se fijan, tiene harto sentido, porque si entra, no sé, 0,03 metros cúbicos por segundo, la mayoría se está yendo por el camino 2 que por el camino 3. Intuitivamente, si ustedes ven un chorro contra una pared inclinada de esa forma, ustedes tienden a pensar de que va a salir harta más agua por 2 que por 3, porque el agua va a tender como a ir hacia la dirección donde está, le facilita la placa, más que hacia la otra. Eso. ¿Alguna pregunta? Ya. Vamos a pasar a las 2 entonces. El problema 2 dice un chorro de agua con velocidad 15 metros por segundo
impacta tangencialmente sobre una superficie cuya aspa, de una aspa cuya sección transversal tiene la forma de un arco circular con un ángulo subentendido de 120 grados, tal como se muestra en la figura 3. Considere que el ancho de la aspa en la dirección perpendicular a la hoja es 1. Especifique el volumen de control y señale las suposiciones que usarla para el análisis. En particular, especifique las suposiciones en términos de las características del chorro y su interacción con el agua. Ya. Lo que aquí vamos a hacer es, les voy a escribir la ecuación del teorema de Reynolds de cantidad de movimiento, que es la integral sobre el volumen de control de ρ f de b más la sumatoria de fuerzas de superficie es igual a d dt de la integral sobre el volumen de control de ρ b por db más la integral de sc ρ b producto punto n por dA. ¿Ya? Eso vieron ustedes como el teorema de Reynolds aplicado en cantidad de movimiento. Entonces, lo que nosotros aquí vamos a hacer es, nuestro volumen de control va a ser este, ¿cierto? Este chorrito aquí lo vamos a ver, que es el con forma de arco de círculo. Los supuestos que vamos a hacer es que, de nuevo, las fuerzas sobre superficie en general son las fuerzas de presión, ¿ya? Como yo aquí en este ejercicio también es un chorro, y les dije que en los chorros en general la presión es atmosférica, vamos a hacer el supuesto de que esto va a ser igual a 0, ¿ya? Entonces, ¿Eso es porque decimos como chorro igual a atmósfera? claro. Chorro a presión atmosférica. Lo otro es que, con otro color vamos a hacer, todo este término también lo vamos a tirar a 0, vamos a asumir régimen permanente. Que es algo que debería estar bien porque no nos dan tampoco información sobre si es permanente o no, que en general en este caso es permanente. Entonces me quedan los otros dos términos. Ustedes, no voy a hacer todo el desarrollo de nuevo, como les dije anteriormente. Ustedes saben que esto de aquí llega a la ecuación que yo les mostré en el ejercicio 1. Ustedes lo vieron en clase. Que esto va a llegar a una expresión algo así, como las fuerzas externas igual a ρ por q por la velocidad 2, le vamos a poner, menos la velocidad 1. Donde 2 es la salida y 1 es la entrada de mi volumen de control. ¿Ya? Eso. Así que eso es la A, es solo como conceptual para que vieran también el qué cosas puedo despreciar en qué situaciones. Y la B ya es de cálculo. Y se considera... ¿Sí? La última ecuación que pusiste, ¿te refieres a la igualdad que queda? Claro. Como despreciando esas dos. Despreciando esas dos, te queda que esto se transforma como en el... esto igual lo deberían haber visto en clases con el profe, pero esto se transforma como en las fuerzas externas y esto se transforma en el flujo másico por la diferencia de las velocidades, vectorialmente. Ya. Ya, gracias. Ya. Entonces considere que el aspa se desplaza en la misma dirección del chorro de entrada con una velocidad de 6 metros por segundo. ¿Ya? Entonces vamos a decir que nos dicen que en sí el aspa, lo negro, se mueve hacia la derecha
una velocidad U que le vamos a poner de 6 metros por segundo. Y B, sabemos que por enunciado es 15 metros por segundo. Ya. Para esta condición encuentre la potencia desarrollada por el aspa para un gasto másico de 0.45 kilos por segundo. Me perdí en las velocidades. ¿Qué te perdiste? ¿En cuál? Como de dónde salió el 6 metros por segundo. Aquí sale, considere que el aspa se desplaza en la misma dirección del chorro de entrada, o sea, el chorro de entrada va hacia la derecha, el aspa se mueve hacia la derecha, con una velocidad de 6 metros por segundo. No entiendo cómo se está moviendo el problema. ¿Puedes hacerlo como con las manitos? Porque como que no cacho para dónde se mueve el aspa y el chorro. Hay un chorro que llega sobre un aspa, y el aspa se mueve hacia la derecha, con el chorro cuando le está pegando. Ya. Ahí sí. Ya. Yo sé que me dicen que el gasto másico es de 0,45 kilos por segundo. O sea que en el chorro de entrada tiene un M punto de 0,45 kilos por segundo. ¿Ya? Entonces yo sé que mi M punto, el M punto, lo voy a escribir un poco más general. El M punto es ρ por Q, ¿cierto? Es decir, ρ por el área por una velocidad, ¿ya? Área diciéndole el área que hay aquí, que no la conozco, pero le voy a decir que se llame A chica, ¿ya? Eso sí, ese es el gasto máximo, ¿ya? Pero hay algo que está implícito en este ejercicio, que es difícil de ver, que este aspa se va moviendo, ¿cierto? Entonces, realmente, el gasto máximo que entra a mi volumen de control no es M punto, sino que hay que usar una velocidad relativa. Aquí me pueden preguntar harto, porque es medio confuso. Es decir, que este volumen de control que yo tengo aquí, que va a ser ese chorro, ese como arco de ahí, se va a estar moviendo mi volumen de control en dirección hacia allá. Entonces, realmente el M punto que está entrando a mi volumen de control es menos de 0,45. ¿Lo logran ver? ¿O imaginárselo? No. Ya, así está bien. Pero es como si... A ver, imagínate el aspa se estuviera moviendo a la misma velocidad de la que llega el chorro. ¿Cuánta agua realmente estaría entrando al aspa? Porque si se mueven a la misma velocidad, realmente no está entrando agua en mi volumen de control, porque el aspa se está alejando a la misma velocidad que está el agua, ¿cachai? Entonces las gotas de agua que están ahí se están moviendo y no están entrando al volumen de control. No sé si se cacha. Es como Ya, si... entonces que la aspa se vaya moviendo a una velocidad menor hace que esté entrando agua. Claro, pero no está entrando el M puntos de 0,45, sino que está entrando Entra un poco menos. menos. ¿Ya? Entonces yo le voy a llamar a eso un... ¿en qué color estoy? Ahí. Le vamos a llamar un M punto relativo, que va a ser ρ por esta misma área, porque es el mismo chorro, pero por una velocidad relativa, que es V menos U. ¿Ya? Tiene un poco más de sentido porque si es que, imagínense ese U vale V, o sea, vale la misma velocidad que el chorro, como yo les decía. En teoría, mi gasto másico va a ser cero, porque no va a estar entrando agua, porque el chorro, el agua que va en el chorro va a la misma velocidad a la que yo estoy moviendo mi marco de referencia. ¿Ahí hace un poco más de sentido? Y también si es que U valdría cero, mi gasto másico sería ρ por A por B, que es como si mi volumen de control estuviera quieto. Creo que ahí puede entenderse un poco mejor. Ya, sí, creo que ahí está. Entonces como que tenemos que considerar que porque la aspa se está moviendo, no va a entrar toda el agua. Claro, porque como el aspa se está moviendo, en teoría no está entrando el 100% del gasto másico que yo estoy dando.
Ya, entonces, Entonces tu volumen de control es específicamente el sector como del aspa, ¿o no? claro, es el arco del aspa y ese volumen de control se va moviendo a una velocidad de u. Ya. Que sería 6 metros por segundo. Claro. Ya. Entonces, si yo hago una regla de 3, o simplemente divido estas dos expresiones que dibujé aquí, si para m punto, o sea, yo sé que la relación entre m punto y m punto r va a tener que ser, o sea, si yo divido este por ese, va a quedar b dividido en b menos u. Que lo pueden ver también como una regla de 3. O sea, si para m punto, para cuando yo tengo un gasto másico de m punto, la velocidad es v, para mi gasto másico relativo la velocidad es v menos u. ¿Ya? Si yo despejo mr de ahí, va a quedar que es m punto por b menos u dividido en b. Y ustedes tienen todos esos valores. 0,45 por 15 menos 6 dividido en 15. Este gasto másico, que es lo mismo que mantenía Q1 igual Q2. El gasto másico es una cantidad, es como una cantidad de cuánta masa me está entrando por segundo. Entonces el chorro está aumentando de largo con el tiempo. El chorro sí, pero me da lo mismo porque mi volumen de control, como dije, es lo verde. Es el arco. Entonces me da lo mismo que el chorro se está alargando. O sea, como en longitud. Porque mi volumen de control es el arco, que sigue siendo igual. Esto ocurre porque el aspa no tiene masa. Sí, o sea, no es relevante en verdad, si el aspa tiene masa o no. Si calculo eso, les va a dar 0,27 kilos por segundo. ¿Ya? Ese es el gasto másico, o sea, el gasto másico que está entrando a mi volumen de control como en movimiento. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es aplicar la ecuación que vimos aquí mismo, que es que la sumatoria de fuerzas es ρ por Q por V2 menos V1, velocidad de salida menos velocidad de entrada. La voy a anotar aquí de nuevo. Las fuerzas externas, ρ por Q por V2 menos V1. Ya. ρ por Q es mi gasto másico. Y como yo estoy en este volumen de control que se mueve, tiene que ser un gasto másico, el gasto másico relativo que yo calculé. ¿Ya? Mi vector de fuerzas y velocidades. Velocidad 2 menos velocidad 1. ¿Cuáles son mis velocidades? Aquí tengo que hablar vectorialmente, ¿ya? Entonces vamos a hacer el eje X y Y, son esas direcciones que están acá, ¿ya? Para que sepa. Entonces yo sé que mi velocidad de entrada, que es V1, ¿cuánto va a ser? Va a ser V menos U en la dirección de X, ¿cierto? Mi velocidad de entrada. ¿Por qué esta es mi velocidad de entrada? Y yo sé que esa velocidad de entrada solo tiene componente en mi eje X. Y es la de magnitud V menos U, porque es la que está entrando a mi volumen de control en movimiento. ¿Ya? Y mi velocidad de salida, que es esta de aquí, tengo que descomponerla, ¿cierto? Porque ahora estoy en un plano inclinado. Entonces va a ser igual a... Esto tiene componente tanto negativa en X como negativa en Y, ¿cierto? Porque va hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Y cómo la descompono? La descompongo. Como tiene signo negativo, menos mi velocidad, que es V menos U,
por el coseno de 60. Esto es en la dirección y, menos también b menos u por el seno de 60 en la dirección y. ¿Ya? ¿Alguna duda con las velocidades? ¿Cómo sacaste la velocidad de salida con el coseno del seno? Ah, ya, porque mi velocidad en mi volumen de control que está saliendo es b menos u, ¿cierto? Entonces, yo descompongo así, y aquí este ángulo es 60. Entonces, esto es 60 de acá. Entonces, mi velocidad aquí en x, esta velocidad hacia allá, es b menos u por coseno de 60. Y esta de aquí es b menos u por seno de 60. ¿Sí? Sí, ahí sí. Gracias. Ya. Entonces, ahora vamos a lo que nos preguntan la pregunta nos dicen, para esta condición encuentre la potencia desarrollada por el aspa para un gasto máximo. ¿Ya? La potencia es como la energía que me da esta aspa por la velocidad a la velocidad que se está moviendo, ¿cierto? Entonces solo me va a interesar la fuerza en la dirección de la velocidad donde se está moviendo. ¿Ya? Entonces solo voy a hacer esta ecuación vectorial, la voy a analizar solo en X. ¿Por qué? Porque el aspa se mueve solo en X. ¿Ya? Porque el aspa no tiene velocidad en Y, entonces no tiene sentido calcular una fuerza en Y porque igual la velocidad es cero, entonces no va a haber una potencia en esa dirección. Entonces si yo veo esto, voy a decir que mi fuerza en X, que es mi vector fuerza, le pongo una fuerza en X genérica, va a ser mr punto por, voy a mis ecuaciones que encontré, que es, o sea, que definí, que la velocidad en 2 es, agarro mi componente en X, que es b menos u, por coseno de 60 grados, menos mi velocidad en X de la velocidad 1, menos b menos u. Esa ecuación. Ya. Entonces aquí yo conozco todo. Esto es 0,27 menos 15 menos 6 por coseno de 60 grados menos 15 menos 6. Si yo calculo la fuerza en X, me da que va a dar un valor de menos 3,645 newton. ¿Ya? Esta es la fuerza que ejerce el aspa sobre el agua, ¿ya? Porque yo tengo, o sea, la ecuación de aquí, esto significa fuerzas externas. Fuerzas externas. Sobre mi volumen de control. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que la fuerza en X que yo estoy obteniendo, que yo obtení, es que el aspa ejerce una fuerza de 3,645 newtons sobre el agua, ¿ya? Entonces la fuerza que el agua ejerce sobre el aspa, por reacción, por principio acción-reacción, es que la fuerza en X del agua sobre el aspa es la contraria, 3,645 newtons, ¿ya? Y la potencia se calcula como fuerza por velocidad. Entonces va a ser
mi fuerza que ejerce el agua sobre el aspa, por la velocidad a la que se mueve el aspa, que es U. Entonces queda 3,645 por 6. Y eso queda un valor de 21,87 watts. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, Dale, Tomás. que no me queda claro como de dónde sacaste lo de que M punto es B y M punto R es B menos 1. M.G, ¿dónde está? No, M punto es B y M punto sub R es B menos 1. Como eso está en el enunciado. ¿Esto porque de no aquí? lo caché. Sí, No, yo lo que hice, para llegar a esa expresión de ahí, yo tomé esas dos expresiones y las dividí. no, ¿qué hiciste en ese paso? Como, ¿por qué Rho por A por B es B nomás? Como que no cacho por qué es B menos U y B el M punto. Ah, ya. El M punto es el gasto másico que me dicen que está saliendo de la manguera, ¿ya? Entonces, ese M punto, la definición de M punto es un flujo másico. El flujo másico se da porque es ρ, la densidad, por un caudal. Y el caudal yo sé que es V por A, entonces es ρ por un área por una velocidad. Esa es la definición del gasto másico. Así es. Entonces el gasto másico sin R, el gasto másico solo, es el que me sale de la manguera. Entonces yo pongo que es ρ del agua por una velocidad A que yo le puse a arbitrario, una que no conozco, por la velocidad a la que va el agua, ¿cierto? Ese es el gasto másico del agua que va saliendo de la manguera. Pero en cuanto al gasto másico que realmente me está llegando a mi volumen de control, es ρ por el mismo área porque es el mismo chorro, el chorro no va a cambiar de área porque yo estoy moviendo mi volumen de control, por una velocidad ahora relativa, que es B menos U. Es para representar lo que realmente, como el gasto másico que realmente me está entrando a mi volumen de control móvil. ¿Y cómo supiste que la velocidad es B menos U y que U es 6 metros por segundo? ¿Que U es qué al final dijiste? 6 metros. Ah, ya. U está aquí, primero acá está 6 metros por segundo en el enunciado, que es la velocidad a la que se mueve el aspa. Y el que yo sepa que es V menos U es por términos de velocidad relativa. O sea, si yo, ¿cómo explicarlo con un ejemplo como real? Como si yo voy en un auto a 100 kilómetros por hora y pasa un tren al lado mío a 110, yo voy a ver que el tren se mueve a 10 kilómetros por hora, porque yo soy un marco de referencia que me estoy moviendo. No sé si te cacha. Entonces yo voy a ver a 110 menos 100, esa va a ser mi velocidad a la que yo veo que se mueve el tren, ¿cachai? Es como velocidad relativa. ¿Te entiendes? Sí, o sea, Más o es menos. que me pasa que es como medio difícil de ver. Sí, es difícil de ver, pero es como si fuera ahí. A ver. Si tú tuvieras un balde y alguien con una manguera estuviera tirándote agua a ese balde, pero tú estás corriendo con el balde alejándote del chorro, no te va a entrar todo el agua que te está tirando, ¿cachai? A la misma velocidad. Te va a entrar con un poco menos de velocidad. Ya, sí. Porque si tú llegáis a correr a la misma velocidad que va el agua, no te va a entrar agua al balde. ¿Cachai? Ahí se queda un poco más claro. Sí, sí. Ya. Eso. Y para llegar esto es una regla de 3 o simplemente dividir las dos expresiones.
¿Alguna otra duda? Ya, vamos a pasar al ejercicio 3 entonces. Ya, en este ejercicio vamos a hacer solo el A, porque como les dije, el B es con ecuaciones de Euler y el profesor me escribió hace poco que ustedes no la han visto. Pero ahí cuando las vean igual voy a subir la pauta para que puedan hacerlo cuando vean la materia. Sale. Para la situación de la figura 1, determine la diferencia de cotas delta Z, que es este delta ZF, que debe existir entre las secciones 0 y 3. Asuma ancho unitario en la dirección perpendicular al plano de la página y distribución uniforme de las velocidades en esa dirección. Y hago cualquier otro supuesto que crea necesario dentro de lo razonable. Ya. Y este ejercicio es bastante simple. También es una aplicación de Bernoulli entre la sección 0 y la sección 3. ¿Ya? Entonces yo voy a tomar este punto de aquí. Uy. Voy a tomar ese punto y este punto de acá. Porque yo a lo largo de una línea de corriente puedo hacer Bernoulli, ¿cierto? Entonces yo sé que esa agua que pasó por el punto de ahí arriba va a llegar a mi punto de ahí. Esa es mi línea de corriente. Entonces, yo aquí sé que mi Bernoulli en 0 va a tener que ser igual a Bernoulli en 3. Entonces voy a desarrollar esa expresión de ahí. Aquí también las presiones en 0 y en 3 son 0. Exactamente, para allá iba. B3. Y como ustedes saben, Bernoulli es Z0 más la presión en 0 dividido en gamma, más la velocidad en 0 al cuadrado dividido en 2G, igual a Z3 más P3 dividido en gamma, más V3 al cuadrado dividido en 2G. Ya, yo sé que yo tomé aquí el punto que está hacia la superficie, o sea, en la superficie libre, entonces yo sé que mi presión en 0 va a ser atmosférica, entonces va a ser 0, y mi presión en 3 también va a ser 0. Entonces yo puedo eliminar este, 0, y eliminar este, 0. Entonces, vamos por partes. En la sección 0, vamos a tomar mi nivel de referencia acá. ¿Cuánto vale Z0 en la sección 0? Vale todo esto, ¿cierto? Desde mi nivel de referencia. ¿Valdría delta ZF o no? ¿Ah? Valdría delta ZF y Z3 sería 0. Delta ZF, pero más algo, porque yo estoy tomando mi punto aquí arriba. Entonces mi cota geométrica es todo esto. ¿Cierto? Que es delta ZF, y esto de aquí es H0. ¿Cierto? Entonces yo sé que mi ZH0, o sea, mi Z0 es delta ZF más H0. ¿Sí? ¿Ya? Y la velocidad en 0 me la dan, que es U0. U0 cuadrado dividido en 2G. Esto es igual a Z3. Mi nivel de referencia es este, ¿cierto? Entonces, Z3 sería esta altura de aquí, que yo no la conozco hasta ahora, entonces le voy a poner H3. Vamos a ver que esto es H3. Más la velocidad en 3, que me la dan, que es 4U0. Entonces, 4U0 al cuadrado dividido en 2G. Ya, y aquí me piden calcular ZF, o sea, delta ZF, pero yo no conozco H3, entonces no, en teoría no puedo despejar delta ZF en términos de algo que yo no conozco y no es un dato del problema. Entonces lo que voy a hacer también, aparte, es continuidad.
yo sé que mi caudal en 0 tiene que ser igual al caudal que sale en 3, ¿cierto? Eso significa que la velocidad en 0, que es U0, por el área en 0, tiene que ser igual a la velocidad en 3, que es 4U0, por mi área en 3. U0 lo conozco, y mi área en 0 es H0 por 1, porque en el enunciado me dicen. Asuma ancho unitario en la dirección perpendicular al plano. Entonces yo sé que el área por donde está pasando el agua es H0 por 1, que es mi ancho unitario. Igual a 4U0 por lo mismo. El área 3 va a ser H3 por 1. Entonces si yo despejo H3, se van los U0, queda que H3 es H0 cuartos. ¿Ya? Entonces, despejo, o sea, reemplazo H3 en mi ecuación de Bernoulli. 0 más U0 cuadrado dividido en 2G igual a H0 cuartos más... ¿Por qué haces H0 por 1? Perdón, sí, obvio. la de continuidad. Aquí me dicen, asuma ancho unitario en la dirección perpendicular al plano de la página. Entonces yo sé que aquí... mucho negro. Vamos a dibujar con otro color. Ah, es como un cuadradito. Claro, aquí si yo corto y lo miro del lado, lo miro como así, voy a ver un rectángulo de altura H3. ¿Dónde está? De altura H3 y ancho unitario. 1. Que en realidad da lo mismo si yo le doy 1, 2, 20, porque si se fijan acá, igual ese 1 va a estar multiplicando a la izquierda y a la derecha, entonces en teoría da lo mismo cuánto es el ancho. La altura igual yo la podría sacar. Ya. Entonces solo me queda despejar delta ZF, que va a quedar 8U0 cuadrado dividido en G menos U0 cuadrado dividido en 2G más H0 cuartos menos H0. Y eso les queda 15 U0 cuadrado dividido en 2G menos 3 cuartos de H0. Y ahí está la respuesta de ZF. ¿Alguna duda? Todo bien, gracias José. Ya, no voy a hacer el ejercicio 3 aquí en ayudantía, o sea, el B, porque, que es, bueno, sale plantea las ecuaciones que permiten encontrar la velocidad del escurrimiento de la sección A, ubicada en la mitad del tramo 1-2, asumiendo que la velocidad es U A y encuentra la expresión para la presión en A. Para eso hay que usar Euler, que es lo que van a empezar a ver, yo creo que en la próxima clase y otra cosa. Entonces, no la voy a hacer, pero sí voy a subir la respuesta para que puedan revisarlo cuando vean eso y necesiten estudiarlo. Eso. ¿Alguna duda de cualquier problema de la ayudantía? ¿A esta respuesta? Ya. Disculpa, debo hacer una pregunta del ejercicio anterior. ¿Sí? ¿Del Me 2? perdí, sí, me perdí donde llegué a que la fuerza era negativa y eso. Ahí después me perdí. ¿Me podrías explicar de nuevo lo que hiciste, por favor? Después de esto, de aquí, Sí, calculamos que es menos 3,645 ya. y ahí me perdí. Ya, voy a buscar mi volumen de control aquí. Que era eso, ¿cierto? Era como un semiarco. Eso quiere decir que Fx, que es que el volumen de control siente una fuerza en X que hace a la izquierda, que es negativa, ¿cierto? Por eso me dio menos. De 3,645
6,45 newton. Pero lo que a mí me preguntan en el enunciado es, verá, Bastián, es encontrar la potencia desarrollada por el aspa. La potencia se calcula como una fuerza por la velocidad, ¿ya? Entonces en sí, el aspa, si ahora, esto yo estoy mirando mi volumen de control, pero ahora si yo miro el aspa, que está pegadito a eso, que es... Uy, me quedo bien fea. Pero si ahora yo miro el aspa, yo sé que esa aspa está sintiendo una fuerza por reacción y reacción de la misma magnitud, pero en el sentido derecho, o sea, hacia la derecha. Y yo sé que esa aspa, como por enunciado, se estaba moviendo, tenía una velocidad hacia la derecha de U igual 6 metros por segundo, ¿cierto? ¿Eso lo cachaste? Sí, eso está ahí bien. Ya, entonces la potencia que me va a generar esta aspa, que es como, si queréis verlo así, como la energía que podría yo sacar de esta aspa en movimiento, es que es la fuerza por esa velocidad. Entonces yo tengo la fuerza en X, que es 3,645, por U, que es 6 metros por segundo, y me da la potencia que desarrolla la aspa. Pero entonces es como que el fluido te genera una fuerza negativa y por acción y reacción el aspa tiene que ejercer una fuerza positiva. Al ¿Una revés, cosa así? el aspa me genera una fuerza negativa al fluido, que es lo que calculé Ya. aquí, porque en la ecuación de aquí sale el F es Ujú. fuerza externa sobre mi volumen de control. Ah, perfecto. Entonces yo obtuve la fuerza X, que es la que me ejerce sobre mi chorro en forma de arco, que es el Claro. aspa. Entonces la contraria, que es la que ejerce el agua sobre el aspa, es positiva, que tiene sentido porque el chorro le está pegando hacia la derecha, entonces el agua le está ejerciendo como una fuerza hacia la derecha al aspa. Ah, ya, buenísimo. Ahí me quedó claro. Muchas gracias. Mira. ¿Alguien más? Si no, para... Ya. Eso, pues. Gracias por venir y cualquier cosa me pueden escribir a mi correo. Que les vaya bien. Chao, Gracias. Chau.